La ciudad olía a lluvia y asfalto, ese olor que se te pegaba a la ropa y te hacía sentir pequeño. Isa estaba en la terminal de autobuses, con su única maleta a los pies, contemplando los imponentes edificios y la interminable avalancha de gente. Era abrumador. Llevaba años soñando con esto, mudarse a la ciudad, forjarse una carrera en diseño, demostrarse a sí misma que podía lograrlo. Pero los sueños no pagaban el alquiler. Habían pasado 3 semanas desde su llegada, e Isa ya había enviado más solicitudes de las que podía contar. Se pasaba las mañanas pensando ideas para trabajos freelance, las tardes buscando entrevistas y las noches dando vueltas en la cama en una habitación de alquiler barata. El dinero se le acababa rápidamente. Los correos electrónicos de rechazo llegaban a diario, cada uno con una pequeña y aguda advertencia. Asterisco no tengo suficiente experiencia asterisco. Asterisco no soy la persona adecuada asterisco. Asterisco no hay puestos disponibles en este momento asterisco. Sentada en una pequeña cafetería, revisando ofertas de trabajo por 10ª vez esa mañana, Isa sintió el peso de la realidad. Había dejado su pequeño pueblo creyendo que encontraría oportunidades, pero lo único que encontró fue una ciudad a la que parecía no importarle si se quedaba o se iba. Fue entonces cuando lo vio, un cartel escrito a mano en la ventana de una acogedora cafetería. Asterisco se busca ayuda. Consultar en el local, asterisco Isa dudó. Nunca había trabajado de camarera. Este no era el tipo de trabajo que se había imaginado. Pero sus ahorros estaban casi agotados y no podía permitirse ser exigente. Respiró hondo y abrió la puerta. El interior del café estaba cálido, con un aroma a café y canela que impregnaba el aire. Un altavoz en un rincón sonaba ya suave, y las mesas de madera estaban cuidadosamente dispuestas con pequeños floreros. No era lujoso, pero tenía encanto. Tras el mostrador, una mujer de cabello oscuro recogido en un moño despeinado se movía con naturalidad. Sus manos se deslizaban sobre la máquina de espresso. Vestía un traje completamente negro, con tatuajes asomando por debajo de las mangas arremangadas. Isa apenas tuvo tiempo de fijarse en los detalles cuando un hombre de mediana edad, probablemente el dueño, se le acercó con una sonrisa de bienvenida. ¿Has oído hablar del trabajo?, preguntó. Sí, respondió Isa, intentando sonar segura. No tengo experiencia como camarera, pero aprendo rápido. El hombre asintió, observándola un momento. Podemos entrenarte. Es cuestión de actitud. Solo necesitamos a alguien de confianza. ¿Puedes empezar mañana? Isa parpadeó. Eso era todo, nada de entrevistas interminables, nada de rechazos. Sintió un alivio. Sí, dijo rápidamente. ¿Puedo empezar mañana? El hombre asintió. Bien. Soy Marcos, el dueño. ¿Y ella? Señaló a la mujer detrás del mostrador. Es Jessica Antonia. Ella te capacitará. Jessica Antonia apenas levantó la vista, concentrándose en la taza humeante que tenía delante. Espero que puedas seguirme el ritmo, murmuró en voz baja y desinteresada. Isa no estaba segura de si era un reto o una advertencia. A la mañana siguiente, Isa llegó 15 minutos antes, decidida a demostrar su valía. Jessica Antonia ya estaba allí, arremangada, apoyada en la encimera con una taza de café en la mano. Puntual, comentó Jessica Antonia, mirándola brevemente. Es un buen comienzo. Isa sonrió nerviosa. Pensé que era mejor que llegar tarde. Sí, lo es. Bien, manos a la obra. La capacitación de Jessica Antonia fue mínima. Le demostró cómo tomar pedidos, operar la caja registradora y llevar las bandejas sin derramar bebidas, todo en unos 15 minutos. Luego le entregó a Isa un bloc de notas. La mejor manera de aprender es haciendo, dijo. Intenta no romper nada. Isa apenas tuvo tiempo de procesar sus palabras cuando un cliente le hizo señas para que se acercara. Se apresuró a tomar la orden, buscando torpemente en el bloc de notas e intentando recordar la abreviatura que Jessica Antonia había usado. Desde detrás del mostrador,
Jessica Antonia la observó forcejear, con una sonrisa divertida formándose en sus labios. Pero cuando Isa casi dejó caer una taza, Jessica Antonia intervino y la atrapó en el último segundo. «Ten cuidado», murmuró, mientras sus dedos rozaban los de Isa mientras afianzaba su agarre. Isa tragó saliva con dificultad. Había algo indescifrable en Jessica Antonia, algo que la mantenía en guardia. Durante el resto del turno, Isa intentó seguir el ritmo, cometiendo errores pero aprendiendo rápido. Al final del día, le dolían los pies y sentía la mente sobrecargada, pero había sobrevivido. Al cerrar, Jessica Antonia finalmente le dedicó algo parecido a un gesto de aprobación. «No está mal para ser el primer día. Puede que incluso dures», dijo Jessica Antonia, y se exhaló, aliviada. «Gracias». Jessica Antonia sonrió con sorna, pero no dijo nada más. Caminando a casa, Isa se dio cuenta de que, por primera vez desde su llegada a la ciudad, sentía que tenía un lugar. No era lo que había planeado, pero tal vez, solo tal vez, este era su lugar. Los días se confundían en un ciclo de pedidos de café, tintineo de tazas y pasos apresurados. Isa aprendía rápido, adaptándose al ritmo de la cafetería. Pero por mucho que mejorara, Jessica Antonia seguía siendo un enigma. No era cruel, solo distante y eficiente. Cada movimiento calculado, cada respuesta breve y concisa. Isa ya había visto ese tipo de cautela antes, esa que mantiene a la gente a distancia. Sin embargo, hubo momentos, fugaces y casi imperceptibles, en los que Jessica Antonia se suavizó. Como aquella vez que a Isa se le cayó una bandeja entera de platos, preparándose para un comentario mordaz. En cambio, Jessica Antonia se agachó para ayudar, murmurando, «Te entró el pánico. La próxima vez, respira». O cuando Isa se quedó hasta tarde, practicando su arte de latte, Jessica Antonia la observó un momento antes de intervenir. «Tu leche está demasiado caliente, la vas a quemar». Sin esperar permiso, deslizó la taza hacia ella y dibujó un corazón perfecto en la espuma. Isa se quedó mirando. «¿Cómo lo haces?». Jessica Antonia sonrió con suficiencia. Practica, casi todos los días, sus turnos se solapaban, e Isa los esperaba con ilusión. Trabajaban en sincronía. Jessica Antonia se encargaba de las bebidas, Isa atendía a los clientes. Era un ritmo tácito, una comprensión silenciosa que se forjaba entre ellas. Una tarde particularmente lenta, Isa limpiaba el mostrador mientras Jessica Antonia estaba sentada en un taburete, revolviendo distraídamente su café. «Tú no eres de aquí», dijo de repente Lurena. Isa levantó la vista, sorprendida. Era la primera vez que Lurena iniciaba una conversación que no fuera sobre trabajo. «No», admitió Isa. «Es un pueblo pequeño, a 2 horas de aquí. No pasa gran cosa allí». «Entonces, ¿por qué irse?». Isa dudó y luego se encogió de hombros. «Quería más. Una carrera de verdad, una vida que sintiera como mía». Lurena asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente esa sensación. «¿Y tú?», preguntó. «No pareces de los que siempre han soñado con hacer capuchinos». Jessica Antonia soltó una risa silenciosa. «No, pero a la vida no siempre le importa lo que sueñas», y se esperó, presintiendo que había algo más en la historia, pero Jessica Antonia no lo dijo. En cambio, se puso de pie, sacudiéndose el delantal. «Se acabó el recreo», dijo. Así, la conversación se fue, como el vapor de una máquina de expreso. Una noche, después de cerrar, Marcos le arrojó un juego de llaves a Jessica Antonia. «Cierren la puerta cuando salgan y no se queden hasta muy tarde». Isa arqueó una ceja. «¿Te quedas muy tarde?». Jessica Antonia se encogió de hombros. «A veces me quedo atrás». Isa dudó antes de dejar el delantal. «¿Te importa si me quedo también?». Jessica Antonia la estudió por un momento y luego asintió. Esa noche, Isa descubrió que Jessica Antonia no era solo barista, sino artista. Observó cómo Jessica Antonia tomaba un cuaderno de detrás del mostrador y hojeaba páginas de bocetos.
diseños hermosos e intrincados, algunos con apariencia de tatuajes, otros abstractos. ¿Dibujaste esto?, preguntó Isa, impresionada. Jessica Antonia asintió levemente. Quería ser tatuadora. Isa pasó un dedo sobre uno de los dibujos, un delicado patrón floral entrelazado con un pájaro. Eres increíble, dijo ella. Los labios de Jessica Antonia se crisparon, casi como si estuviera a punto de sonreír, pero rápidamente lo disimuló con un sorbo de café. No funcionó, dijo Jessica Antonia. A.S. quiso preguntar por qué, pero algo en la postura de Jessica Antonia le indicó que esperara. Así que, en lugar de eso, se apoyó en el mostrador y dijo, deberías hacerlo de todas formas, aunque no te haya funcionado antes. Los ojos de Jessica Antonia brillaron con algo indescifrable. Antes de que pudiera responder, Isa agarró un bolígrafo y una servilleta, dibujando un dibujo rápido y juguetón de un gato sosteniendo una taza de café. La deslizó sobre la mesa. Para ti, dijo Isa sonriendo. Jessica Antonia se quedó mirando el dibujo y luego negó con la cabeza con una risita. Eres ridículo. Isa le dio un codazo. Pero admítelo, te encanta. Jessica Antonia no lo confirmó ni lo negó, pero dobló la servilleta con cuidado y se la metió en el bolsillo. Eso fue suficiente. Todo empezó con una rutina: trasnochar en la cafetería, después de cerrar, conversaciones tranquilas con los pasteles que habían sobrado, momentos robados donde el mundo exterior no parecía tan abrumador. Isa no había planeado enamorarse de Jessica Antonia. Pero quizá era inevitable. Se reflejaba en la forma en que Jessica Antonia dibujaba distraídamente diseños en servilletas mientras Isa hablaba de sus sueños. Se reflejaba en la forma en que siempre preparaba una taza de café extra, justo como a Isa le gustaba, incluso cuando Isa no se lo pedía. Era en los raros momentos en que Jessica Antonia bajaba la guardia, aunque fuera por un segundo, y dejaba que Isa viera algo real. Entonces, una noche, todo cambió. Era una de esas noches frescas de ciudad en las que el aire olía a lluvia, pero el cielo seguía despejado. Después de cerrar, Jessica Antonia e Isa caminaron juntas, con pasos lentos y apresurados. Extraño las estrellas, murmuró Isa, inclinando la cabeza hacia atrás. Jessica Antonia la miró. Siguen ahí, solo que es más difícil verlos con todo este ruido. Sí, suspiró Isa. Así es como me siento a veces aquí, como si estuviera perdida entre tanto ruido. Jessica Antonia guardó silencio un momento. No estás perdida, dijo finalmente. Simplemente aún no has encontrado tu lugar. Isa la miró sorprendida. Jessica Antonia no solía ser tan alentadora. Pero antes de que pudiera decir nada, Jessica Antonia añadió, y quizás, esté bien. Se detuvieron en un paso de peatones. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos a sus pies. El mundo a su alrededor se desdibujaba, los bocinazos, el parloteo distante de la gente que salía de los bares. El corazón de Isa latía con fuerza. No sabía si era la forma en que Jessica Antonia la miraba o el brillo dorado que la farola le daba en el rostro, pero algo en ese momento se sentía frágil, como si pudiera desaparecer si no lo alcanzaba. Así que lo hizo. Se inclinó, apenas, lo suficiente para ver si Jessica Antonia se apartaba. Pero Jessica Antonia no lo hizo. En cambio, la encontró a mitad de camino. El beso fue suave, vacilante al principio, como si ninguno de los dos estuviera seguro de si se les permitía desearlo. Pero cuando los dedos de Isa rozaron la muñeca de Jessica Antonia, algo cambió. Jessica Antonia profundizó el beso, y su otra mano se desplazó a la cintura de Isa, acercándola más. Terminó demasiado pronto. Isa se apartó, con la respiración entrecortada. Su expresión cambió. Empezó a negar con la cabeza. Esto no es una buena idea, dijo. Isa sintió una opresión en el pecho. ¿Por qué no? Jessica Antonia dio un paso atrás. Porque sé cómo termina esto. Isa tragó saliva con dificultad, luchando contra el rechazo. ¿Y cómo termina? ¿Con qué te das cuenta de que no soy lo que quieres? Jessica Antonia,
dijo, o peor aún, conmigo demostrándote que no soy lo que necesitas. Isa negó con la cabeza. No puedes decidir eso por mí. La mandíbula de Jessica Antonia se tensó. Lo siento. Se dio la vuelta y se alejó antes de que Isa pudiera decir nada más. Por primera vez desde que llegó a la ciudad, Isa se sintió realmente sola. El café se sentía diferente después de esa noche. Isa seguía llegando puntual, seguía saludando a los clientes con una sonrisa amable, seguía limpiando los mostradores después de cada turno. Pero el ambiente entre ella y Jessica Antonia había cambiado. Antes, había un ritmo, una comprensión silenciosa en su forma de trabajar juntas. Ahora, solo había silencio. Jessica Antonia apenas la miraba. Sus conversaciones, antes llenas de bromas y calidez tácita, se habían reducido a meras instrucciones de trabajo. La mesa 5 necesita que la repongan. Se está acabando la leche. Los pedidos se acumulan. Cada frase parecía como si se levantara un muro entre ellos. Al principio, Isa intentó restarle importancia. Quizás Lorena solo necesitaba tiempo. Quizás solo tenía miedo. Pero los días se convirtieron en semanas, y la distancia solo aumentó. Dolía más de lo que Isa quería admitir. Una noche, después de cerrar, Isa se quedó un poco más de lo habitual, esperando a ver si Jessica Antonia la saludaba. No lo hizo. En cambio, Jessica Antonia agarró su bolso, tiró su delantal a un lado y se dirigió a la puerta sin decir palabra. «¿De verdad vamos a fingir que no pasó nada?», exclamó Aase. Jessica Antonia se quedó paralizada, con la mano en el pomo de la puerta. Por un instante, Isa pensó que se daría la vuelta. Pero no lo hizo. En cambio, exhaló bruscamente y murmuró, «Es mejor así». Isa sintió que la ira bullía bajo la superficie. ¿Mejor para quién? Porque seguro que no me siento mejor para mí. Jessica Antonia finalmente se giró, con expresión indescifrable. Déjalo ya, Isa negó con la cabeza. No. No lo haré, porque sé que sentiste algo esa noche. Y no entiendo por qué actúas como si no significara nada. Los ojos de Jessica Antonia se oscurecieron. Quizás porque no lo hizo. Las palabras le dieron a Isa un puñetazo en el estómago. Por un segundo, se quedó sin aliento. Examinó el rostro de Jessica Antonia, buscando alguna señal de que mentía. Pero Jessica Antonia era buena en eso, en mantener a la gente fuera. Isa tragó saliva con dificultad, obligándose a mantenerse erguida. «Bien», dijo, en voz más baja. «Si así lo sientes, no te molestaré más». Pasó junto a Jessica Antonia, empujó la puerta y salió al frío aire nocturno. No miró atrás. Los siguientes días fueron insoportables. Isa se centró en el trabajo, manteniendo una relación estrictamente profesional con Jessica Antonia. Si Jessica Antonia le pedía algo, lo hacía sin rechistar. Si necesitaba pasar junto a ella, se aseguraba de no rozarla accidentalmente. Fingía que no le importaba. Pero la verdad era que le importaba demasiado. Una de sus compañeras de trabajo, Camila, notó el cambio. «Tú y Jessica Antonia eran muy unidas», comentó una tarde. «¿Qué pasó?», Isa forzó una risa. «Nada». Camila la miró con escepticismo, pero no insistió. Isa odiaba esto, odiaba la distancia, odiaba cuánto extrañaba cómo habían sido las cosas. Sobre todo, odiaba cuánto aún deseaba a Jessica Antonia. Aase se sentó en el borde de la cama, mirando el papel que tenía en las manos como si mirarlo lo suficiente hiciera desaparecer las palabras. Asterisco aviso de aumento de renta. Acción inmediata requerida. Asterisco sintió un nudo en el estómago. La renta ya la estaba sobrepasando, y este aumento significaba una cosa. No podía permitirse quedarse. Exhaló temblorosamente, mirando su pequeño y estrecho apartamento. No era gran cosa. Una sola habitación, un colchón en el suelo, un escritorio cubierto de bocetos sin terminar. Pero había sido suyo.
Había sido la prueba de que podía sobrevivir sola en esta ciudad. Y ahora, se le escapaba de las manos. Isa se tragó el nudo que se le hizo en la garganta y buscó su teléfono, revisando sus contactos. Se quedó con el número de sus padres. Podría llamarlos, pedirles ayuda. Pero ya sabía cómo terminaría esa conversación. Deberías volver a casa. Asterisco no asterisco, esta ciudad es muy cara. Estás perdiendo el tiempo. Asterisco no les daría esa satisfacción. Durante los siguientes días, Isa buscó desesperadamente un nuevo lugar. Revisó anuncios en línea, preguntó en el trabajo e incluso consideró mudarse a un piso compartido con desconocidos. Pero todo era demasiado caro, estaba demasiado lejos o requería depósitos que no tenía, apenas dormía, el estrés la corroía y le dificultaba concentrarse en el trabajo. Una noche, tras otra visita fallida al apartamento, se arrastró de vuelta a la cafetería, agotada y derrotada. Jessica Antonia estaba detrás del mostrador y, por una vez, miró a Isa, no con indiferencia, sino con algo más de ternura. ¿Estás bien?, preguntó Jessica Antonia con voz lenta. Isa dudó. Durante días, apenas habían hablado. Pero ahora mismo, estaba demasiado cansada para fingir. No, admitió Isa. Me van a echar del apartamento. Jessica Antonia se quedó quieta. ¿Qué? Isa suspiró, frotándose la frente. El alquiler está subiendo. No puedo pagarlo. He estado buscando un nuevo lugar, pero... negó con la cabeza. No sé qué voy a hacer. Jessica Antonia se quedó callada un buen rato, con la vista fija en el café que estaba preparando. Luego, casi a regañadientes, dijo, «Puedes quedarte conmigo». Isa parpadeó, convencida de que había escuchado mal. ¿Qué? Jessica Antonia se encogió de hombros, sin mirarla a los ojos. Solo por un tiempo, hasta que lo averigües. Isa dudó. Vivir con Jessica Antonia después de todo, después del beso, el rechazo, el silencio, era peligroso. Pero no tenía otra opción. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. Jessica Antonia la miró. Sí. Un instante de silencio. Cargado de palabras no dichas, Isa asintió. De acuerdo. La noche siguiente, Isa se paró frente al apartamento de Jessica Antonia, con la maleta extrañamente pesada en la mano. El lugar era pequeño, solo un poco más grande que el de Isa, pero se sentía diferente. Habitado. Las estanterías estaban llenas de libros y cuadernos de dibujo. La encimera de la cocina estaba llena de tazas de café a medio terminar. Olía a vainilla y a algo cálido, a algo seguro. Puedes tomar el sofá, dijo Jessica Antonia suavemente. Gracias, respondió Isa. Jessica Antonia asintió con fuerza. Ni lo menciones. Mientras Isa dejaba sus cosas, no podía quitarse la sensación de que esto lo cambiaría todo. Simplemente aún no sabía cómo. Los primeros días en el apartamento de Jessica Antonia fueron incómodos. No eran desconocidas, pero tampoco eran exactamente amigas. Había una historia, inconclusa, no contada, que ninguna de las dos se atrevía a abordar. Isa se mantenía en su lado del apartamento, intentando no ser una carga. Dormía en el sofá, guardaba sus pertenencias ordenadamente en un rincón y evitaba quedarse demasiado tiempo. La cocina cuando Jessica Antonia estaba allí. Jessica Antonia, en cambio, parecía decidida a mantener las cosas lo más impersonales posible. Salía temprano para el trabajo, apenas hablaba más allá de la charla trivial necesaria y pasaba la mayor parte del tiempo dibujando en la pequeña mesa del comedor, con los auriculares puestos, aislando a Isa. Pero a pesar de los esfuerzos de Lauren, los pequeños momentos de cercanía comenzaron a escabullirse. Una mañana, Isa se despertó con el aroma del café. Se incorporó aturdida, frotándose los ojos, y encontró una taza humeante en la mesa junto a ella. Jessica Antonia no estaba a la vista, pero su silenciosa ofrenda era más elocuente que las palabras. Otra noche, Isa se quedó despierta hasta tarde,
encorvada sobre su portátil, intentando terminar un trabajo de diseño freelance. Apenas notó la manta que le cubría los hombros hasta que se giró y vio a Jessica Antonia retirándose a su habitación sin decir palabra. Luego estuvo la noche en que Isa llegó a casa frustrada por una entrevista de trabajo fallida. Se quitó los zapatos, gimió y se desplomó en el sofá. Jessica Antonia, observándola desde la cocina, se apoyó en la encimera y dijo, ¿un día duro? Isa suspiró. Se podría decir que sí. Jessica Antonia dudó un momento antes de sacar 2 cervezas de la nevera, acercarse y darle una a Isa. Se quedaron sentadas en silencio un rato, bebiendo. Entonces Isa miró a Jessica Antonia y sonrió con suficiencia. ¿Intentas ser amable? Jessica Antonia puso los ojos en blanco. No te acostumbres. Isa se rió entre dientes y, por primera vez en mucho tiempo, las cosas se sintieron fáciles. Una noche, se encontraron cocinando juntas. No fue planeado. Isa había empezado a hacer pasta, y Jessica Antonia, que era mejor sazonando, tomó las riendas antes de que Isa pudiera arruinarlo. Se convirtió en algo inesperadamente divertido. Isa le echó un poco de salsa a Jessica Antonia, riéndose cuando le cayó en la mejilla. Jessica Antonia jadeó dramáticamente. «Oh, estás muerta». Antes de que Isa pudiera escapar, Jessica Antonia se limpió la salsa de la cara y se la untó a Isa en la nariz, sonriendo victoriosa. Isa se quedó paralizada, atónita. «¿Acabas de...?» «Sí», dijo Jessica Antonia con aire de suficiencia. Isa se abalanzó sobre la bolsa de flores. Pasaron los siguientes 5 minutos en una ridícula guerra de comida, riendo con más ganas que en mucho tiempo. Para cuando pusieron fin a la tregua, estaban sin aliento, con los rostros enrojecidos, demasiado cerca en la pequeña cocina. La risa se apagó. Isa sintió como la tensión se intensificaba, espesando el ambiente. La mirada de Jessica Antonia se posó en sus labios por un instante antes de darse la vuelta y tomar una toalla para limpiar el desastre. Y así, el momento se esfumó. Esa noche, Isa permaneció despierta en el sofá, mirando al techo, recordando cómo la había mirado Jessica Antonia. Había algo ahí, lo sabía, pero Jessica Antonia seguía corriendo, seguía empujándola. Isa no estaba segura de cuánto tiempo más podría fingir que no le dolía. Isa había estado intentando ser paciente. Sabía que Jessica Antonia no era de las que se abrían fácilmente. Sabía que había muros a su alrededor, altos y reforzados por las heridas del pasado que cargaba. Pero la paciencia tenía sus límites. Las últimas semanas habían desdibujado las fronteras entre ellas, las risas, el espacio compartido, los momentos en que Jessica Antonia casi la dejaba entrar. Todo le hacía creer a Isa que tal vez, solo tal vez, estaban avanzando hacia algo real. Y, sin embargo, cada vez que se acercaban demasiado, Jessica Antonia se distanciaba. Isa no estaba segura de cuánto más podría aguantar este tira y afloja. Jessica Antonia había empezado a evitarla de nuevo. Ya no era tan obvio como antes, nada de ignorarla directamente, nada de palabras hirientes, pero estaba ahí. En los pequeños detalles, se quedaba fuera hasta más tarde, mantenía conversaciones breves cuando Isa intentaba sacar algo remotamente personal. Jessica Antonia lo callaba con una excusa rápida. Isa sabía lo que estaba pasando. Jessica Antonia estaba corriendo. Una noche, Isa encontró a Jessica Antonia sentada sola a la mesa del comedor, con el cuaderno de dibujo abierto pero intacto. Dudó antes de hablar. ¿Estás bien? Jessica Antonia no levantó la vista. Bien. Isa exhaló lentamente. No tienes que hacer esto, ¿sabes? Jessica Antonia frunció el ceño. ¿Hacer qué? Isa hizo un gesto vago entre ellos. Haz como si nada de esto importara. Como si yo no importara. La mandíbula de Jessica Antonia se tensó. Digo que no, Isa la interrumpió con voz firme. Estoy harta de tanto ir y venir.
Un minuto me dejas entrar y al siguiente me dejas fuera. Si no quieres esto, sea lo que sea, dilo. Silencio. Jessica Antonia apretó los puños, mirando la mesa como si contuviera todas las respuestas. No las encontraba. El corazón de Isa latía con fuerza. Dilo, susurró. Jessica Antonia respiró hondo y finalmente levantó la vista. Tenía una mirada cautelosa, pero bajo ella, Isa vio algo más: miedo. No sé cómo, admitió Jessica Antonia, con la voz apenas por encima de un susurro. Cada vez que dejo entrar a alguien, termina igual, continuó Jessica Antonia, apretando los dedos alrededor del cuaderno. Los pierdo, o lo arruino, o ambas cosas. A Isa le dolió el pecho ante la cruda honestidad de esas palabras. Se acercó y puso una mano sobre la de Jessica Antonia. Yo no soy como ellos, dijo en voz baja. Los ojos de Jessica Antonia brillaron de vacilación, como si quisiera creerlo. Pero los viejos miedos no eran fáciles de borrar, e Isa no estaba segura de poder seguir esperando a que Jessica Antonia decidiera si valía la pena el riesgo. Isa había llegado a su límite. Había pasado semanas caminando sobre terreno inestable, sintiendo el peso de la vacilación de Jessica Antonia, esperando a que decidiera si quería quedarse o huir. Pero Isa no era la segunda opción de nadie. Esa noche, después de su conversación, cogió su chaqueta y salió del apartamento. Necesitaba espacio, distancia. Deambuló por las calles, con los pensamientos enredados en la frustración y la añoranza. Quizás se había equivocado. Quizás Jessica Antonia no estaba lista. Y quizás Isa era una tonta por creer que algún día lo estaría. Se encontró sentada en un banco de una plaza tranquila, con la orden de desalojo aún doblada en el bolsillo. Casi lo había olvidado, casi. Ahora, todo parecía desvanecerse: su hogar, su corazón, la frágil esperanza que había construido en torno a Jessica Antonia. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió una presencia a su lado. Jessica Antonia. Isa se giró hacia ella, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Jessica Antonia parecía vacilante, nerviosa, como Isa nunca la había visto. Te fuiste, dijo simplemente. Isa se burló, secándose la cara. Sí, bueno, parecía lo único que quedaba por hacer. Jessica Antonia se removió, frotándose la nuca. Yo no quise hacerte daño. Isa suspiró. Entonces, ¿por qué seguiste alejándome? Jessica Antonia guardó silencio un buen rato. Luego, en voz baja, dijo, porque tengo miedo. Isa frunció el ceño y su ira se calmó un poco. ¿Miedo de qué? Jessica Antonia tragó saliva con dificultad y luego miró a Isa a los ojos. De amarte y perderte. De arruinar esto antes de que empiece. Isa se quedó sin aliento. Había deseado oír esas palabras durante tanto tiempo. Pero ahora que estaban ahí, crudas y reales, no sabía qué decir. Jessica Antonia exhaló, mirándose las manos. He pasado tanto tiempo convenciéndome de que no necesito a nadie, de que es mejor estar sola que volver a lastimarme. Pero entonces apareciste, y tú. Soltó una risa silenciosa, negando con la cabeza. Haces que sea muy difícil seguir creyéndolo. A Isa se le encogió el corazón. Extendió la mano, dudando un instante antes de tomar la de Jessica Antonia. No tienes por qué tener miedo, dijo en voz baja. Estoy aquí y no me voy a ninguna parte. Jessica Antonia la miró entonces y, por primera vez, no hubo vacilación, solo certeza. Se inclinó, acortando la distancia entre ellas, presionando sus labios contra los de Isa en un beso que contenía cada palabra no dicha, cada miedo, cada esperanza. Cuando se separaron, Isa sonrió. Entonces esto significa que ya no quieres correr. Jessica Antonia soltó una risa entrecortada. Sí, susurró. Creo que sí. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba justo donde debía estar. Isa siempre había creído que el amor debía ser fácil.
lo imaginaba como algo cálido y sin esfuerzo, algo que simplemente encajaba. Pero con Jessica Antonia, el amor no era fácil. Era confuso y complejo. Estaba lleno de asperezas y miedos no expresados. Y, sin embargo, era real. Despertar en el apartamento de Jessica Antonia ya no se sentía como un refugio temporal. Se sentía como un hogar. El espacio entre ellas se había acortado, e incluso en silencio, había consuelo. Isa encontró un nuevo trabajo, todavía no en diseño, pero estaba un paso más cerca. Una pequeña agencia de marketing necesitaba a alguien que la ayudara con el diseño gráfico para redes sociales. Y aunque no era el trabajo de sus sueños, fue suficiente para seguir adelante. Para sorpresa de Isa, Jessica Antonia comenzó a dibujar nuevamente, no solo garabatos en servilletas, sino diseños reales, cosas que alguna vez había soñado convertir en tatuajes. Una noche, Isa la encontró encorvada sobre su cuaderno de dibujo, sumida en sus pensamientos. ¿Para qué es este?, preguntó Isa, señalando una delicada pieza floral. Jessica Antonia dudó antes de responder. Estaba pensando que tal vez finalmente debería hacer algo con esto. La sonrisa de Isa fue instantánea. Deberías. Eres increíble. Jessica Antonia sonrió con sorna, pero con cierta calidez. Eres parcial. Isa puso los ojos en blanco. Yo también tengo razón. Jessica Antonia no discutió, y eso, Isa lo sabía, era un avance. Los días se convirtieron en semanas, y la idea de que Isa se marchara nunca volvió a surgir. Una noche, después de cerrar juntas el café, Isa tomó de la mano a Jessica Antonia mientras caminaban a casa. Fue un gesto simple, pero que aún así le aceleró el corazón. Jessica Antonia la miró, apretándole ligeramente los dedos. «Sabes», dijo Isa, dándole un codazo juguetón, «para alguien que le tiene tanto miedo a esto, se te da bastante bien». Jessica Antonia puso los ojos en blanco, pero sonreía. «No te acostumbres», Isa sonrió. Demasiado tarde. Caminaron en un silencio confortable, mientras las luces de la ciudad brillaban suavemente a su alrededor. Por primera vez desde que llegaron, Isa ya no se sentía perdida. Había encontrado su lugar, y estaba justo al lado de Jessica Antonia.